¿Qué tal amigos, hermanos míos? ¿Cómo están? Gusto de encontrarme nuevamente con ustedes. Hoy día 9 de noviembre está el día, como decimos los chilenos, medio abochornado. Eso quiere decir que hay un calor húmedo que sonroja muchas veces la cara, pero no de vergüenza, sino que del propio calor. Eh, Así que espero que me entiendan si me pongo a transpirar más rato. El mensaje que quisiéramos analizar hoy día es precisamente el mensaje del Apocalipsis, ¿ya? Porque la gente relaciona el Apocalipsis generalmente con grandes cataclismos, con terremotos, con desastres, con accidentes nucleares, ¿verdad? Con una tercera guerra mundial, en fin, o sea, por lo general con grandes catástrofes o con grandes desastres, ¿verdad? La gente dice, esta es una escena apocalíptica, porque claro, está todo destruido, ¿no es cierto? Pero ¿qué realmente significa Apocalipsis? Para ello les invito a analizar la Biblia, a analizar el mismo Apocalipsis, porque en realidad para entender la Biblia no necesitamos a ningún gurú. La Biblia se interpreta a sí misma y el Apocalipsis es parte de la Biblia, por tanto muchos de sus aparentes cosas extrañas se explican con la misma Biblia. Fijémonos entonces en el capítulo 1, versículo 1, ¿qué significa Apocalipsis? Dice ahí, la revelación de Jesucristo. Apocalipsis es eso, hermanos míos, una revelación, pero esta vez es la revelación de Jesucristo, o sea, el Apocalipsis nos muestra a Jesucristo. Eso es, en otra palabra, leo completo el texto. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Antiguamente habían unas máquinas fotográficas, ¿verdad?, que había que revelar. A uno le entregaban un rollo, compraba un rollo de película, pero eso no se podía abrir, uno no lo podía abrir porque si no lo velaba, que es todo lo contrario a revelar. Así que después de sacar la foto uno tenía que llevar ese rollo así cerradito a una tienda donde revelaban las fotos, ¿ya? Y esa película que era toda borrosa, en realidad mostraba después las fotos con todos sus colores y nítidamente, ¿verdad? Eso significa revelar. Apocalipsis significa revelación. De hecho, algunas Biblias traducen simplemente, en vez de poner Apocalipsis, ponen simplemente revelación, ¿ya? Pero en este caso es porque Dios no quiere escondernos nada. Fíjense, por eso el texto decía, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, ¿ya? Y el versículo 19 agrega, escribe las cosas que has visto, le dice Dios a San Juan, ¿verdad? Al apóstol San Juan, escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas, ¿ya? Entonces tenemos claro qué significa Apocalipsis, simplemente revelación. Y en este caso es una revelación de Cristo. O sea, el Apocalipsis nos muestra a Cristo. Eso es lo que quiere Dios, mostrarnos al Señor a través de la sagrada del Apocalipsis. Por lo tanto, entonces, en el Apocalipsis no hay nada oculto. No hay nada misterioso. De hecho, la Biblia no tiene nada que ver con el misticismo, ¿ya? Tengamos cuidado cuando algún místico nos quiere decir alguna cosa de la Biblia. No, la Biblia se revela a sí misma, se muestra a sí misma, ¿ya?
Tengamos cuidado con esa gente mística que no tiene nada que ver con Dios. Dios quiere que conozcamos el Apocalipsis, porque en el Apocalipsis está precisamente nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Con sus enseñanzas. Por eso el tema de esta mañana lleva por título El mensaje del Apocalipsis, ¿no es cierto? Veamos qué nos dice, qué nos advierte dentro de las enseñanzas del Apocalipsis. ¿Qué nos advierte el Apocalipsis precisamente? En el capítulo 22, que es el último capítulo del Apocalipsis, en los versículos 18 y 19. Fíjense la advertencia, muy sabia. Yo testifico, dice Dios, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Aquí viene la advertencia. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea, yo a la Biblia no le puedo agregar nada de mi cosecha. Reitero, la Biblia se explica a sí misma y el Apocalipsis en especial se explica a través del mismo Apocalipsis y a través del resto de la Biblia. Al Apocalipsis entonces yo no le puedo agregar nada de mi cosecha, pero fíjense lo que agrega también, lo que continúa diciendo. Y si alguno quitare, ahora es lo contrario, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, o sea, estaremos perdidos, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Una sana advertencia que el Señor nos da a cada uno de nosotros. No podemos agregarle nada al Apocalipsis ni quitarle nada, ¿ya? Y por lo tanto, cuando nos está diciendo que no podemos quitarle nada, nos está diciendo en otras palabras también que no podemos darle menos importancia o restarle importancia, ¿verdad? Porque a veces eso hacemos con el Apocalipsis y con la Biblia entera, al final y al cabo también, ¿no es cierto? No, ya está obsoleta, decimos, y cuidado, es la palabra de Dios vigente hasta nuestros días. Por lo tanto, a la Biblia yo no le puedo quitar nada ni agregar nada, ¿no es cierto? Veamos qué nos dice más, qué otro mensaje o advertencia nos dice el Apocalipsis. Veamos qué nos dice el capítulo 3 ahora, los versículos 15 al 17. Nos dice Dios, porque es Cristo el que está hablando. Yo conozco tus obras, y lógico que Cristo conoce nuestras obras, ¿no es cierto? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, en esto consiste la tibieza. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Se fijan ustedes que la Biblia se aclara a sí misma y el Apocalipsis también? Esto es la tibieza, creerse rico, ¿ya? Siendo que somos muchas veces unos miserables, ¿no es cierto? Claro que sí. Nos revela, nos advierte también contra la autosuficiencia, porque nos dice, tú soy rico y dices, yo no tengo necesidad de nada. Y hay mucha gente que se siente así en el mundo, que no siente, dice, no sentir necesidad de nada, ni de Dios, ni de nada. Cuidado, eso es categóricamente una verdad, eso muestra evidentemente autosuficiencia, pero también estos textos nos muestran falta de compromiso. ¿Falta de compromiso con quién? Con el mismo Dios
y con su santa iglesia, ¿no es cierto? Insensibilidad y autosuficiencia. Eso es lo que está revelado, eso es lo que nos muestran estos textos, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Y qué continúa diciendo el Apocalipsis en esta parte? Veamos lo que nos dice en los versículos 18 y 19, porque ahí está la respuesta, el remedio que Dios nos ofrece. O sea, primero nos presenta tal cual somos, insensibles, autosuficientes, con falta de compromiso con Él y con Dios y con la iglesia. ¿Y qué nos aconseja a continuación? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Pero qué es eso del oro refinado en fuego? Ya lo vamos a ver, ¿ya? Oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. Muy bien, aquí hay una pila de simbologías, ¿verdad? Que nos está hablando varias cosas. Nos dice que debemos comprar oro refinado en fuego. ¿Y qué es eso? Oro refinado en fuego. Vamos a ver a Primera de Pedro precisamente para ver qué nos dice el apóstol San Pedro con respecto a esto. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, ¿de qué está hablando el apóstol? De la fe, ¿verdad? Fijémonos entonces. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, ¿qué Dios nos está diciendo cuando nos dice que debemos comprar oro refinado en fuego? Nos está hablando de que debemos tener una fe preciosa, ¿ya? Que una fe que esté a toda prueba, que se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso es el oro refinado en fuego. Una fe fuerte, una fe probada, que sea para gloria y honra y alabanza de nuestro Dios, ¿no es cierto? El cristiano debe ser un hombre de fe, ¿ya? Pero de una fe real, ¿no es cierto? No una fe de la boca para afuera, de los dientes para afuera, no, no, no. Ahora, ¿qué más nos dice? Nos decía vestiduras blancas, ¿no es cierto? El Apocalipsis nos decía que debíamos comprar vestiduras blancas. ¿Y qué nos dice la Biblia, el mismo Apocalipsis, con respecto a las vestiduras blancas? Veámoslo en Apocalipsis 19, versículo 8. Y a ella se le ha concedido, a la iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cuando Dios nos pide que compremos entonces vestiduras blancas, se está refiriendo a las acciones justas de los santos. Pero para que yo sea santo y para que mis acciones sean justas, yo necesito a Cristo morando en mi corazón. Porque Cristo lo dijo, separado de mí nada podéis hacer. Y Pablo agrega, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo ante Dios quiero aparecer como un hombre de vestiduras blancas, entonces tengo que reflejar el carácter de Cristo, ¿ya? Las acciones justas de los santos, o sea, debo vivir como Cristo vivía, debo pensar como Cristo pensaba, debo actuar como Cristo actuaba, debo hablar como Él lo hacía, ¿ya? Porque si no, ¿para qué me llamo cristiano? Entonces, si voy a vivir a mi propia manera y no le voy a hacer
caso al Señor. ¿Y qué nos dice con respecto al colirio? Las Santas Escrituras. Veamos lo que nos dice Primera de San Juan, la primera epístola, el capítulo 2, versículo 20 y el 27. Aquí está. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, refiriéndose al Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas, versículo 27. Pero la unción, refiriéndose al Espíritu Santo, que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces tenemos que el colirio se refiere a la unción del Espíritu Santo, o sea, la entronización del Espíritu Santo en mi vida. Que yo permita que el Espíritu Santo more en mi corazón y haga efectivamente lo que Pablo decía, que mi cuerpo sea un templo del Espíritu Santo. ¿Te fijas? Esa es la unción, ¿no es cierto? Por eso es que Cristo dice que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda la verdad. Es el Espíritu Santo entonces la unción, ¿verdad? Es el Espíritu Santo entonces aquel colirio que debe iluminar nuestra vida. Fijémonos ahora en Apocalipsis capítulo 11, aquí está el 11, el versículo 18. Esto hace temblar a varios, sobre todo la última parte. Capítulo 11, versículo 18. Y se airaron las naciones. Qué novedad, ¿no es cierto? Hoy día las naciones están tremendamente convulsionadas. Chile, mi querida nación, en estos días precisamente, terriblemente devastada, podríamos decir, ya convulsionada tremendamente, al parecer debido a que algunos se vieron perdidos en futuras elecciones y están tratando de destruirla para así apoderarse de ella, pues. Si eso existe en muchas partes, ¿no es cierto? Destruir la nación para entronizarse en el poder, ¿verdad? Y Chile no es un país, no es el peor país de América. Si Chile no es el país más injusto de América. No, Chile es una buena nación. Por eso viene tanto extranjero, tanto tanto americano a Chile, a vivir a Chile y gente también de otras partes, ¿no es cierto? Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos, o sea, ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos, dice el Apocalipsis, y de dar el galardón a tus siervos los profetas. O sea, Cristo viene, va a juzgar a los muertos y enseguida viene a dar el galardón a los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes. Yo soy pequeño precisamente y el Señor evidentemente también quisiera galardonarme a mí, ¿no es cierto? Eso depende de que yo esté dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Que nosotros estemos dispuestos. Y fíjense la parte que hace temblar a muchos. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Interesante esta última advertencia. Cristo viene a destruir a los que destruyen la tierra. Y el hombre nunca, en estos 6.000 años de historia, nunca había tenido la capacidad de destruir la tierra como hoy en día. El calentamiento global es una verdad ineludible. Este mundo está lleno de anhídrido carbónico o dióxido de carbono, que también se le llama, producto de nuestra revolución industrial, ¿no es cierto? Y de tanta cosa que quemamos. Entonces el carbono se une con el oxígeno y forma, con dos átomos de oxígeno y forma el dióxido de carbono. ¿Ya? Y ese dióxido de carbono es el que está destruyendo los polos, las Antártidas, ¿no es cierto? Los ventisqueros,
Ya no quedan ventisqueros en el mundo. Y en Chile están desapareciendo una enorme mayoría de ventisqueros, ¿verdad? Entonces, es indudable que estamos llegando al tiempo final, en que Cristo va a venir a esta tierra, a galardonar a sus hijos, pero también a destruir los que destruyen la tierra. ¿Ya? Los que arrasan con los bosques, con la madera, los que no temen destruir la flora y fauna de este mundo. Si el mar está lleno de plástico, y el mar es la cloaca para muchos países del mundo donde se desagua todas las aguas servidas, ¿no? Son pocas las naciones que el agua la purifican antes de verterla. Por lo general, el agua de las cloacas va a parar al mar precisamente, ¿no es cierto? Y tenemos este mundo completamente contaminado y totalmente loco, ¿verdad? Porque ahora llueve en lugares donde nunca llovía y hay sequía en otras regiones donde antes siempre había una buena cantidad de agua, ¿no es cierto? Entonces es evidente que Cristo ya está por venir y Cristo viene a destruir a los que destruyen la tierra. Cuidado con eso, ¿ya? Muchas empresas no les importa contaminar el agua o contaminar el aire. Total, lo que le importa es el dinero que quieren recibir a cambio. Tengamos cuidado con eso. Otra advertencia que nos hace, advertencia bien seria, la Biblia, el Apocalipsis, es el capítulo 18, versículo 2. Y clamó con voz potente, un ángel clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia. Babilonia significa confusión. Vuelvo a leer. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho guarida de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ha caído la gran Babilonia, la gran confusión, porque evidentemente no es fiel. ¿Y qué es esa gran Babilonia? Es el sincretismo religioso que tenemos, es esa mezcolanza que hemos hecho con la religión cristiana y filosofías paganas, filosofías griegas. Grecia no era una nación creyente en Dios. Y sin embargo, muchas de las filosofías de los grandes filósofos griegos del pasado las hemos mezclado con el cristianismo. Ese es el sincretismo, esa es la confusión. Hemos hoy en día mezclado el cristianismo con creencias de religiones, de otras religiones que no cristianas. Como es la encarnación de la reencarnación, ¿verdad? También la inmortalidad del alma. Eso no lo dice la Biblia no habla de inmortalidad, la Biblia habla de resurrección, ¿ya? Entonces, esa Babilonia que está cayendo es esa confusión, esa institución llena de confusión, de sincretismo, donde mezcla la Biblia, mezcla lo que es original del cristianismo con cosas del mundo, que no guardan relación con Dios, ¿ya? Es donde se mezcla el yoga, se mezcla la meditación trascendental hoy en día y tantas otras hierbas de religiones no cristianas. Ten cuidado con eso, ¿ya? Eso no es cristianismo. ¿Qué más nos dice la Biblia? Aquí está, Apocalipsis 14, versículo 9.
Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, esa bestia que es Babilonia, ¿no es cierto? Y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Cuidado con recibir a la bestia. ¿Qué nos sigue diciendo el versículo 10? Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Cuidado entonces con adorar a esa bestia sincretizadora de las enseñanzas del cristianismo, que las mezcla con filosofías e ideas y doctrinas de otras religiones, sobre todo con el misticismo. Ten cuidado con el misticismo. El misticismo no tiene nada que ver con Dios. Apocalipsis 12, versículo 11. ¿Qué más nos dice el Apocalipsis? ¿Qué más nos aconseja? Fíjate lo que nos dice aquí. Y este es uno de los textos lindos del Apocalipsis. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran... Parece que me equivoqué con este texto. Y aquí está, po. Es el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 11. No es el 12, era el 11, capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio, refiriéndose a nosotros cuando habla de ellos, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este texto del Apocalipsis nos está diciendo entonces que la sangre del Cordero, refiriéndose a la sangre de Jesús, tiene poder para limpiarnos. ¿Quieres que tu vida parezca limpia ante los registros celestiales? Permite que la sangre de Cristo lave tus pecados. Sí, Cristo derramó su sangre precisamente para limpiarnos de toda maldad. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Al diablo, a la maldad, al pecado, podemos vencerlo por medio de la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. ¿Ya? Sí, la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene evidentemente mucho poder. Ahora, el capítulo 14... versículo 12. Este texto también es importante para ti y para mí. Fíjate lo que dice. Capítulo 12, versículo 12. He aquí está la paciencia de los santos. Los santos para Dios deben ser hombres de paciencia. Deben esperar al Señor pacientemente. No deben alterarse. El cristianismo no es para hombres ofuscados que andan para allá y revolviendo el gallinero, no. El cristiano es un hombre paciente. Fíjate más, y aquí está la paciencia de los santos. ¿Y quiénes son los santos para Dios? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Guardan dos cosas, la fe de Jesús. Guardar significa obedecer. ¿Ya? Cuando dice obedecer la fe de Jesús, quiere decir que debemos vivir como Cristo vivía. ¿Ya? Debemos profesar esa fe, mostrar esa fe. Cristo guardaba el sábado, pues bien, debemos guardar el sábado. Cristo hacía bien a la gente, debemos hacer el bien a la gente. Cristo sentía dolor por la gente necesitada y los ayudaba, pues bien debemos hacer eso. Debemos mostrar la fe que Cristo tenía, ¿verdad? Te reitero el texto, aquí está la paciencia de los santos. Ya dije que el santo debe ser una persona paciente. ¿Y quiénes son? Sí, lo aclara, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nos queda entonces analizar
que el cristiano debe guardar, o sea, debe obedecer los mandamientos de Dios. Pero frente a esto quiero hacerte una advertencia. Cuidado, porque a lo mejor los mandamientos de Dios son los que a ti te enseñaron, pero no son los que están en Éxodo 20. Los verdaderos mandamientos de Dios están en Éxodo 20 y yo te garantizo que en cualquier Biblia, la que sea, la traducción que sea esta una traducción protestante o una traducción católica, en cualquiera Biblia, la traducción que sea, vas a encontrar los verdaderos mandamientos, ¿ya? Los 10 mandamientos verdaderos, porque hay religiones que han anulado algunos, han dividido otros para completar los 10 y han cambiado otros. Entonces tienes que fijarte que los 10 mandamientos que tú crees que son, estén realmente en la Biblia. Todas las Biblias traducidas al castellano muestran los mismos mandamientos, solo que con diferentes palabras, porque claro, uno puede decir de diferente forma el día está nublado, ¿no es cierto? Pero la idea es la misma al final, ¿no es cierto? Los verdaderos mandamientos están entonces en Éxodo 20. Y los santos de Dios, dice aquí, te vuelvo a leer el texto de memoria, que estábamos analizando, de Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Ya? Entonces, buenos consejos, ¿no es cierto? Bueno, sigamos analizando ahora a Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. El Señor te dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Estás padeciendo, estás pasando por grandes problemas en tu vida. Si eres hijo de Dios, no temas, es lo que el Señor te dice. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación, o sea, angustia, por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Ya? Sigue adelante aunque el cielo se desplome sobre ti. Si estás viviendo como un cristiano, no importa, sigue adelante. ¿Ya? Te reitero, aunque el cielo se desplome sobre ti, no importa, sigue, confía en Dios, porque por algo el apóstol San Pablo nos advierte en el capítulo 8 de Romanos, por ejemplo, el versículo 18, lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando por fin estemos en la presencia de Dios por toda una eternidad junto a nuestros seres queridos, ¿qué va a importar haber sufrido 70, 80 años en este mundo miserable? No importará, porque estaremos disfrutando en la presencia de Dios, viendo al Señor cara a cara, conversando directamente con Él. El versículo 28 agrega del mismo capítulo 8 de Romanos: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Aún los problemas, porque sirven para perfeccionar nuestra fe. Recuerda, la fe del cristiano debe ser una fe que es como el oro, ¿no es cierto?, que se purifica con el fuego de pruebas, ¿no es cierto? Claro que sí. Así que, hermano mío, paciencia. Si estás sufriendo, sigue adelante. El último texto del Apocalipsis que vamos a ver está en Apocalipsis 7. El versículo, me pasé.
el versículo 10. Dice ahí: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La salvación pertenece a Dios. Dios no tiene que hacer nada, no tiene que ir a conseguirla a otra parte la salvación que Él nos ofrece. La salvación es de Él, le pertenece a Él, y Él te la quiere ofrecer, Él te la ofrece, mejor dicho. De ti depende que estires la mano y la aceptes, ¿verdad? Pero la salvación está asegurada si tú aceptas a Dios, si tú decides ser un cristiano leal, ¿ya? Y fidedigno, por cierto, ¿no es cierto? Claro que sí. Vamos a ver por último el libro de Isaías, que habla de una maravilla. Isaías capítulo 25, versículos 8 y 9, una linda promesa. Dice que Dios, cuando venga, destruirá a la muerte para siempre. ¿No te parece lindo? En el cielo, cuando Cristo venga, nunca más va a haber una muerte. Nunca más una flor caerá marchita. ¿Ya? En el cielo no va a haber nunca más una mascota tuya que muera. Nunca más un ser querido, nunca más una persona va a morir. ¿Ya? Ni tú ni nadie. Cuando Cristo venga, y eso va a ser muy pronto, como lo hemos visto, en el cielo ya no va a haber muerte. Nadie. Y fíjate que más dice: destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Dios enjugará nuestras lágrimas de nuestros ojos. Y ya nunca más vas a tener un motivo para llorar, para sufrir. Estás sufriendo en esta tierra, en esta vida. El Señor te ofrece toda una eternidad sin sufrimiento. Solo tienes que ser fiel hasta la muerte, como ya leímos en el Apocalipsis, en uno de sus textos. Sigue fiel, sigue adelante. Fíjate que más dice Isaías: y se dirá en aquel día: he aquí este nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Pronto Cristo va a venir en las nubes, y tú podrás levantar los brazos y señalarlo y decir: este es nuestro Dios, a quien hemos esperado. Nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación. Como ves, entonces el Apocalipsis no tiene nada oculto, ni significa desastres. Es una revelación de Jesucristo. O sea, a través del Apocalipsis, entonces nuestro Padre nos muestra al Cristo verdadero, ¿ya? Y al cristianismo verdadero. No ignoremos sus enseñanzas, por lo tanto. No le agreguemos nada ni le quitemos nada. ¿Ya? La Biblia se entiende a través de la Biblia se explica por la Biblia, y el Apocalipsis es parte de la Biblia, como hemos visto. ¿Te fijas? ¿Que quedó más claro el Apocalipsis? Al menos esta parte. Quiero seguir teniendo otros temas del Apocalipsis. ¿Ya? Permitamos entonces que Dios nos muestre a Cristo a través del Apocalipsis. Te reitero, voy a tener otros temas más del Apocalipsis. No va a ser el único. Te invito a tener una oración con Dios. Maravilloso Padre, clamamos a ti, Señor, agradecidos, porque nos has revelado a Cristo en tu santa palabra y especialmente en el Apocalipsis. Hemos visto este día, Señor, que tú nos muestras al Señor tal como es Él.
y que nos muestras también lo que nosotros debemos hacer, qué cuidados debemos tener. No podemos agregarle al Apocalipsis nada ni quitarle nada. Debemos ser como el Apocalipsis, seguir los consejos que el Apocalipsis dice. Los santos, según el Apocalipsis, son aquellos que son pacientes y guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ayúdanos a ser así, Señor. Te lo imploramos y agradecemos por Jesús. Amén.